Atención, Venezuela y el mundo. Las manecillas del reloj avanzan con una frialdad implacable sobre la ciudad de Caracas mientras la estructura del poder chavista se resquebraja desde sus cimientos más profundos. Tras la histórica captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, el escenario político y militar del hemisferio occidental ha sido reescrito con sangre y tecnología de punta. Hoy nos adentramos en el núcleo de una tormenta que ha dejado de ser un rumor para convertirse en una cacería sin precedentes. El hombre que durante décadas se creyó el arquitecto de la represión en Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, se encuentra hoy en la situación más precaria de su existencia. El experto en seguridad y expiloto naval Luis Quiñones ha lanzado una advertencia que ha hecho temblar las paredes de las casas de seguridad donde el número 2 del régimen intenta ocultarse. No hay dónde esconderse. Han sido las palabras lapidarias que resuenan en los pasillos de un fuerte Tiuna humillado y en los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mientras Nicolás Maduro se encuentra en una celda de alta seguridad en el Distrito Sur de Nueva York, enfrentando cargos por narcoterrorismo. En Caracas, la división interna ha estallado de forma violenta. Por un lado, Delcy Rodríguez, ahora reconocida por los tribunales del régimen como la presidenta encargada, ha iniciado un peligroso juego de supervivencia colaborando estrechamente con el secretario de Estado Marco Rubio y la administración de Donald Trump. Por otro lado, Diosdado Cabello observa desde las sombras, sintiéndose traicionado y acorralado por aquellos que hace apenas unos días le juraban lealtad eterna. Luis Quiñones ha revelado detalles escalofriantes sobre la capacidad operativa de las fuerzas especiales estadounidenses que permanecen en alerta máxima en las costas del Caribe. Según Quiñones, la inteligencia de Estados Unidos ha desplegado una red de drones con inteligencia artificial que no solo vigilan los movimientos superficiales, sino que son capaces de identificar patrones de vida específicos, como qué marcas de cigarros consume el objetivo o a qué hora se alimenta su guardia personal. Esta advertencia fulminante no es solo un mensaje diplomático, es una sentencia táctica. Cabello ha pasado de ser el temido presentador de Con el Mazo, dando a ser una rata atrapada en un laberinto de túneles que ya han sido mapeados por la tecnología satelital de Washington. La purga iniciada por Delcy Rodríguez, que incluyó la destitución fulminante del jefe de seguridad de Maduro, Javier Marcano Tábata, es la prueba de que el círculo de confianza se ha reducido a cero. El mensaje de Quiñones es claro. La operación Resolución Absoluta no terminó con la extracción de Maduro. Esa fue solo la fase 1 de un plan maestro diseñado para limpiar el continente de la influencia del cártel de los soles. En este momento, mientras usted escucha este reporte, aviones de guerra electrónica sobrevuelan el espacio aéreo venezolano, bloqueando comunicaciones selectivas y dejando a las fuerzas leales a Cabello ciegas y sordas. El poder de fuego que sostiene al sector más radical del chavismo se está desvaneciendo ante la mirada impotente de un hombre que hoy se da cuenta de que su mazo ya no tiene fuerza contra los misiles de precisión y los comandos de la Delta Force. La tensión en las calles de Caracas es asfixiante. Un silencio sepulcral solo interrumpido por el sobrevuelo lejano de aeronaves que el radar venezolano no puede detectar. El destino de Diosdado Cabello está sellado y el tiempo de las negociaciones ha expirado. El cerco se cierra y el oxígeno político se agota para quien fuera el hombre más temido del chavismo. La advertencia de Luis Quiñones no es un farol ni una táctica de guerra psicológica barata. Es la descripción de una realidad tecnológica que Diosdado Cabello no puede comprender desde su búnker subterráneo. Mientras la administración de Donald Trump consolida su influencia en la región, la inteligencia militar ha desplegado el sistema de vigilancia más sofisticado de la historia moderna sobre el territorio venezolano. Quiñones ha sido enfático en que la caída de Nicolás Maduro fue solo el primer dominó
de una hilera que conduce directamente a la desarticulación total del Cártel de los Soles. En este momento, las unidades de operaciones especiales no solo buscan a un hombre, buscan desmantelar una estructura criminal que ha secuestrado a una nación por más de 2 décadas. El mensaje es contundente. No hay un solo rincón en el estado Monagas, ni una sola oficina en Fuerte Tiuna, ni un solo sótano en el Helicoide que no esté bajo la lupa constante de los sensores infrarrojos y los sistemas de reconocimiento facial vinculados a las bases de datos globales. La traición dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha alcanzado niveles críticos. Muchos generales que ayer juraban lealtad a Cabello hoy están enviando coordenadas y grabaciones de audio a través de canales seguros hacia el Comando Sur en Florida. El experto Quiñones señala que la estrategia estadounidense ha sido quirúrgica. No buscan un enfrentamiento masivo que desangre al país, sino una extracción precisa de los elementos radicales que impiden la transición democrática. Delcy Rodríguez. En un movimiento que muchos califican de supervivencia extrema, ha comenzado a entregar listas detalladas de los escondites y las rutas de escape que Cabello y su círculo íntimo habían diseñado para un escenario de crisis. La paranoia consume a Diosdado, quien ya no confía ni en su propia sombra. Se dice que cambia de ubicación cada 3 horas y que ha prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico en su presencia, sin saber que la tecnología de microondas y los sensores acústicos pueden detectar sus conversaciones incluso a través de muros de concreto reforzado. El escenario geopolítico ha cambiado drásticamente con la colaboración de figuras clave que antes eran pilares del régimen. La presión económica y las recompensas millonarias han convertido a sus guardias personales en sus posibles captores. Luis Quiñones advierte que cada minuto que Cabello pasa en la clandestinidad es un minuto que lo acerca más a un final violento o a una celda fría en Nueva York. La comunidad internacional observa con asombro cómo una estructura que parecía de granito se desmorona ante la presión combinada de la diplomacia de fuerza y la superioridad tecnológica. La advertencia es final, la orden de captura tiene carácter global y las fronteras están selladas. Ni siquiera los aliados tradicionales como Cuba o Rusia parecen dispuestos a arriesgar sus propios intereses para proteger a un hombre que se ha convertido en una carga política radiactiva. La fase de negociación ha terminado, ahora estamos en la fase de ejecución y, como dice Quiñones, el tiempo de esconderse en las sombras ha llegado a su fin, porque la luz de la justicia es hoy más brillante y penetrante que nunca. La maquinaria financiera que sostenía el estilo de vida extravagante de la élite chavista está siendo desmantelada pieza por pieza en una operación coordinada entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las agencias de inteligencia aliadas. Luis Quiñones ha señalado con precisión quirúrgica que la era de los bolichicos, esos hijos del poder que dilapidaban la riqueza nacional en paraísos fiscales y ciudades europeas, ha llegado a un punto de no retorno. El mensaje para Diosdado Cabello es que sus recursos económicos, los mismos que utilizaba para comprar lealtades dentro de los cuarteles, están bloqueados bajo una red de sanciones que ahora se ejecutan con una agresividad nunca antes vista. La advertencia de que no hay dónde esconderse se extiende también a los activos financieros ocultos bajo nombres de testaferros y fundaciones de fachada. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dejado claro que la administración de Donald Trump no aceptará soluciones a medias ni transiciones cosméticas. La estrategia de estabilización y recuperación para Venezuela pasa necesariamente por la remoción total de las figuras vinculadas al narcoterrorismo y al cártel de los soles, mientras Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de control institucional y diálogo diplomático. La realidad en las sombras es la de una negociación desesperada
donde la cabeza de Diosdado Cabello es la moneda de cambio más valiosa para asegurar la supervivencia de otros actores del régimen. Expertos en geopolítica analizan que el aislamiento de Cabello no es solo físico, sino estructural. Las rutas del oro de sangre y el tráfico de influencias que operaban desde el arco minero están bajo vigilancia satelital constante, impidiendo que el capital necesario para sostener una insurgencia armada o una guardia pretoriana llegue a sus manos. Quiñones, con su vasta experiencia en operaciones de alta mar y seguridad estratégica, ha revelado que la inteligencia estadounidense posee mapas detallados de las infraestructuras críticas que el régimen usaba para el lavado de dinero y la extracción de minerales preciosos. La caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero no fue un evento aislado, sino el detonante de una implosión interna donde cada actor busca salvar su propio pellejo a costa del otro. La advertencia fulminante a Diosdado resuena con más fuerza cuando se considera que los sistemas de interceptación de señales han capturado comunicaciones críticas donde sus propios aliados discuten los términos de su entrega. Definitiva, el análisis de Quiñones sugiere que la tecnología de reconocimiento de patrones de voz y la biometría remota hacen imposible que Cabello pueda dirigir órdenes sin ser localizado de inmediato por los drones que patrullan el espacio aéreo. El drama humano y político que vive Venezuela se encuentra en una fase de máxima tensión, donde la lealtad militar se ha convertido en un artículo de lujo que ya nadie puede pagar. Los informes de inteligencia indican que el descontento en los mandos medios de la Fuerza Armada es total, viendo cómo sus líderes se esconden en túneles mientras ellos enfrentan la incertidumbre de un cambio de régimen inminente. La presión internacional es un yunque que cae sobre la cabeza de quienes aún intentan sabotear la transición democrática. La geopolítica del petróleo y la energía ha dado un giro de 180 grados y ahora los mercados internacionales descuentan la salida definitiva del ala más radical del chavismo. Uno, Diosdado Cabello, el otrora hombre fuerte de la revolución bolivariana, se encuentra hoy en la posición de un fugitivo de la justicia internacional, rodeado de muros que se estrechan y aliados que se desvanecen como el humo en el aire caliente de Caracas. El tiempo se agota, las opciones desaparecen y el cerco tecnológico es simplemente impenetrable. La justicia no es solo una promesa, es una realidad operativa que está a solo unos pasos de su puerta. La sofisticación de la cacería contra Diosdado Cabello ha alcanzado un nivel que desafía la lógica de la guerra convencional. Luis Quiñones, en sus recientes intervenciones, ha dejado claro que la tecnología de inteligencia artificial integrada en los satélites de baja órbita ha creado un mapa térmico en tiempo real de cada instalación militar en Venezuela. No se trata simplemente de buscar a un hombre en una multitud, sino de rastrear la firma electrónica de sus escoltas más leales y el rastro de calor de los generadores eléctricos que alimentan sus refugios subterráneos. La advertencia de que no hay dónde esconderse se basa en una realidad científica. El espacio radioeléctrico venezolano ha sido totalmente dominado por el Mando de Ciberdefensa de los Estados Unidos. Cada mensaje cifrado, cada llamada por teléfono satelital y cada frecuencia de radio de onda corta utilizada por la contrainteligencia militar está siendo interceptada, decodificada y analizada en milisegundos. Quiñones enfatiza que el círculo de seguridad de Cabello, que antes se sentía invulnerable tras los muros de Fuerte Tiuna, ahora se siente expuesto a un ataque quirúrgico que podría ocurrir en cualquier momento. Mientras tanto, la figura de Delcy Rodríguez emerge como el rostro de una transición que muchos consideran una entrega pactada. Bajo la supervisión del secretario de Estado Marco Rubio, Rodríguez ha comenzado a implementar reformas administrativas que son, en esencia, una purga sistemática de los elementos más leales a Cabello. La destitución de figuras clave en la cadena de mando militar no es una casualidad,
sino un requisito previo para la normalización de las relaciones con Washington. La tensión en los pasillos del poder es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo, con rumores de enfrentamientos armados entre facciones leales a la presidencia encargada y grupos de milicianos que todavía ven en Diosdado a su líder supremo. Sin embargo, la capacidad de respuesta de estos grupos radicales está siendo anulada por operaciones de guerra electrónica que deshabilitan sus sistemas de comunicación en momentos críticos. El análisis de Quiñones sugiere que la fase actual es de asfixia táctica. Se están cortando las líneas de suministro, se están congelando las cuentas en el extranjero de los familiares de los generales y se está ofreciendo un camino de salida a aquellos que decidan cooperar con la justicia internacional. La recompensa de $10 millones por información que conduzca a la captura de Cabello ha convertido cada rincón de Venezuela en un campo minado de informantes potenciales. Incluso dentro de los círculos más íntimos de la familia Cabello, la duda ha comenzado a sembrar la discordia. Quiñones menciona que la estrategia de Estados Unidos no es solo la captura física, sino la destrucción total de la narrativa de invencibilidad que el chavismo construyó durante un cuarto de siglo. El uso de drones de última generación, capaces de permanecer en el aire durante semanas sin ser detectados, significa que cada paso que da el objetivo es registrado y analizado por expertos en conducta humana en Florida. La advertencia es final y fulminante, porque no depende de la voluntad política de Caracas, sino de la capacidad tecnológica de una superpotencia que ha decidido cerrar este capítulo de la historia latinoamericana. El destino de Diosdado Cabello parece estar escrito en los monitores de alta resolución de un centro de comando que no conoce el descanso, esperando el momento exacto para cerrar la trampa definitiva. La caída del sistema de protección de Diosdado Cabello no es solo una derrota militar, es el colapso de un modelo de extorsión que mantuvo a raya la oficialidad venezolana por más de 2 décadas. Luis Quiñones ha sido enfático al señalar que el miedo, la principal herramienta de Cabello, ha cambiado de bando. En las oscuras habitaciones de Fuerte Tiuna, los mismos generales que antes se cuadraban ante el mazo, hoy discuten en voz baja los términos de su rendición ante las autoridades internacionales. La advertencia fulminante de que no hay dónde esconderse cobra un sentido casi místico cuando se analiza la infiltración de la inteligencia en el círculo íntimo del poder. Quiñones ha revelado que la operación de vigilancia incluyó el uso de dispositivos de rastreo tan diminutos y avanzados que pudieron ser introducidos en objetos cotidianos de alto valor, siguiendo la misma lógica del famoso reloj que marcó el destino de Nicolás Maduro. El aislamiento de Cabello es total. Sus comunicaciones han sido reducidas a mensajeros humanos que, sin saberlo, están siendo seguidos por drones invisibles al ojo humano y al radar convencional. El análisis geopolítico indica que la administración de Donald Trump ha logrado lo que parecía imposible: quebrar la voluntad de la cúpula militar sin disparar un solo misil a gran escala. Esto se debe a que la amenaza no es contra la institución, sino contra los individuos específicos que han manchado el uniforme con actividades de narcoterrorismo. Quiñones explica que la estrategia de estabilización liderada por Marco Rubio busca separar el trigo de la paja, ofreciendo una salida institucional a los militares que decidan no hundirse con el barco de Cabello. El mensaje para Diosdado es que su capacidad de mando se ha evaporado, dejando tras de sí un rastro de traiciones que llegan hasta lo más profundo de su esquema de seguridad. Mientras tanto, en el plano internacional, los aliados históricos del régimen han dado un paso atrás. La inteligencia rusa y los asesores cubanos del G2 han comenzado a evacuar personal clave, dejando a los radicales del chavismo a su suerte frente a la maquinaria de justicia de Washington. Quiñones resalta que la advertencia de no hay dónde esconderse no es solo una frase para los medios, es una descripción de la realidad operativa
donde el espacio soberano de Venezuela se ha convertido en una zona de búsqueda y captura de alta resolución. Los sensores sísmicos y de audio desplegados en las zonas fronterizas y en las áreas boscosas del país hacen que el movimiento de vehículos blindados o convoyes de seguridad sea detectado al instante. La presión psicológica sobre Cabello es incalculable. Sabe que cada sombra en la pared y cada ruido en el techo de sus refugios podría ser el inicio del fin. El experto Quiñones sugiere que el objetivo de esta fase es forzar un error, una llamada desesperada o un movimiento en falso que permita la extracción final sin daños colaterales. La narrativa del hombre fuerte que controlaba los destinos de millones se ha desvanecido, reemplazada por la imagen de un hombre que huye de una tecnología que no puede ver y de un destino que ya no puede controlar. La advertencia es clara. El tiempo de la impunidad ha sido tachado del calendario y la justicia está escribiendo el capítulo final con tinta de precisión tecnológica. Cada segundo que pasa, el cerco se aprieta 1 milímetro más y para Diosdado Cabello, ese milímetro es la diferencia entre la libertad que ya perdió y la celda que lo espera. El desenlace de esta crisis histórica no se medirá en meses, sino en las próximas horas o días. Luis Quiñones ha sido el mensajero de una realidad que el ala radical del chavismo se niega a aceptar con terquedad suicida. La era de la impunidad absoluta ha muerto. Mientras la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio consolidan los pilares de una Venezuela libre, el nombre de Diosdado Cabello se borra de las listas de poder para inscribirse de forma permanente en los expedientes más oscuros de la justicia penal internacional. La advertencia final de que no hay dónde esconderse es el epílogo de una tragedia nacional que está encontrando su resolución a través de la fuerza de la ley y la superioridad indiscutible de la inteligencia estratégica. Quiñones ha dejado claro que el Comando Sur y las agencias aliadas no descansarán hasta que el último eslabón de la cadena de mando vinculada al narcoterrorismo rinda cuentas ante un tribunal. La caída de Nicolás Maduro aquel 3 de enero fue el terremoto inicial, pero lo que estamos presenciando ahora es el reasentamiento definitivo de las placas tectónicas de la política en todo el hemisferio occidental. Delcy Rodríguez, en su complejo papel de presidenta encargada, camina hoy por una cuerda floja donde su única garantía de supervivencia física y política es la entrega total y sin condiciones de las estructuras criminales que una vez protegió con celo. La reconstrucción de Venezuela no es solo una tarea económica de grandes dimensiones, es un proceso de desinfección institucional donde figuras como Cabello ya no tienen cabida ni siquiera como sombras del pasado. El Mazo, que durante años fue el símbolo máximo de la represión, la burla y el miedo televisado, hoy es solo una reliquia patética de un pasado oscuro que los ciudadanos venezolanos están dejando atrás con una valentía que asombra al mundo entero. La advertencia fulminante de Quiñones resuena como un trueno persistente sobre los techos de Caracas. La tecnología es implacable. La voluntad de Washington es firme como el acero y la paciencia de la comunidad internacional se ha agotado por completo. No importa cuántos túneles profundos construyan, cuántas identidades falsas intenten utilizar o cuántos millones de dólares pretendan mover a través de la red oscura de las criptomonedas, el ojo que todo lo ve de la justicia moderna ya los ha localizado y marcado con una precisión milimétrica. El destino final de Diosdado Cabello es el espejo donde deberían mirarse con terror todos aquellos que aún creen que pueden desafiar la voluntad soberana de un pueblo y el peso aplastante de la ley internacional. La libertad de Venezuela es hoy una meta tangible y real, un horizonte que se aclara con cada minuto que pasa de la operación Resolución Absoluta. Mientras el sol se pone sobre las aguas del Caribe, la sombra de la justicia se alarga de forma inevitable
sobre los últimos reductos del chavismo radical, marcando el fin de una era de opresión y el inicio de un nuevo amanecer democrático para millones de almas. El mensaje de Luis Quiñones es el punto final necesario a una larga historia de excesos y soberbia. El juego ha terminado, las piezas han sido derribadas y el tablero ha sido barrido por la realidad de un poder tecnológico y moral muy superior. La cacería llega a su fin y con ella la esperanza de una nación entera renace con una fuerza que nadie podrá detener. La advertencia fue dada con claridad, el plazo de gracia se cumplió y ahora solo queda el silencio sepulcral de los que ya no tienen ninguna salida posible hacia el futuro.